Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Ubíquese en Juan capítulo 13. Para los que no nos han acompañado, quiero recrear un poquito lo que sucedió el día jueves, que nosotros conmemoramos como Jueves Santo, que fue la última vez que Jesús se reunió con sus discípulos antes de ir al juicio, ser sentenciado a muerte y finalmente crucificado. Al tercer día obviamente resucitó, pero es el último momento. Más o menos calculamos que fueron unas 5 o 6 horas las que Jesús pasó en ese momento, lo que llamamos nosotros la última cena. Son 5 o 6 horas, no era un tiempo como a veces nosotros tomamos de comida simplemente, sino era todo un conmemorar la celebración de la Pascua. La Pascua implicaba recordar lo que Dios había hecho con ellos en Egipto, cómo los había sacado con mano poderosa después de 330 años de esclavitud. Ellos hacen el recuerdo de eso, la gratitud. Por eso la comida involucraba algunos elementos que les recordaban lo que había pasado. El cordero forma parte de la dieta, las hierbas amargas para recordar lo amargo que fue la esclavitud. Tienen una serie de elementos, las copas de vino, cada una de ellas eran 7, cada una de ellas conmemoraba un acontecimiento. Así que era toda una celebración, no era simplemente sentarse a comer y después se despedían y cada uno se iba, sino que todo tenía un sentido y un significado. Y precisamente esa noche fue esa noche última de Jesús con ellos. Así que Jesús aprovechó todo lo que involucraba el sentido de la Pascua para darle ese sentido trascendente con su muerte y resurrección. Finalmente, de ahí es que viene nuestra gran victoria, porque si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Por eso es bueno revisar esos últimos momentos, esas 5 o 6 horas que pasaron. Vamos a recordar los 2 temas anteriores. El primero, estuvimos hablando del momento que Jesús ya sabía que llegaba. El momento comienza Juan 13 diciendo, cuando Jesús supo que ya su hora había llegado. Así comienza el capítulo 13. Por eso Jesús no solamente está reuniéndose para celebrar la Pascua, sino sabe que el tiempo de su partida está cercano. Y calculamos en tiempo con respecto a la celebración y la muerte de Jesús, que más o menos son 24 horas. En 24 horas Jesús ya está muerto. Y eso nos cuestionó desde el principio. Si usted supiera que solamente tiene 24 horas de vida, solamente tiene 24 horas de vida, ¿qué haría usted? ¿Cómo utilizaría usted esas últimas 24 horas de su vida? ¿Qué haría usted en ellas? Eso es lo clave, porque Jesús pensando, sabiendo que llegó su momento, Él tiene que invertir muy bien el tiempo y no se da el lujo de desaprovechar ninguna circunstancia de las que están presentes durante esa tarde, esa noche de la cena. Así que pensando en eso, Jesús sabía que iba a partir, pero no hubo una incertidumbre después de la muerte, como muchos obviamente todavía lo tienen. Muchas personas piensan que morir es el final de la vida terrenal. Algunos se atreven a pensar que puede haber una existencia más allá, pero no tienen ninguna certidumbre de ello. No saben, no conocen, digamos lo que la mayor parte es por ignorancia, desconocemos qué hay después de este proceso terrenal, qué sucede después de la muerte. En el caso de Jesús él lo tenía muy claro, él dijo ahí en Juan 13, yo del Padre vine y al Padre regreso. O sea, él tenía un punto de partida y un punto de retorno, como todos y cada uno de nosotros, como todos los hombres, porque finalmente nosotros creemos que fuimos creados por Dios y a Dios tarde o temprano tendremos a que regresar. De alguna forma todos y cada uno de nosotros llegaremos a ese momento en nuestras vidas, donde dejemos este mundo terrenal y pasemos nuevamente a esa experiencia eterna de relación con Dios. Y obviamente allí tendremos que dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos. En el caso de Jesús, 33 años, corta vida, pero era su misión, la misión de él fue cumplida esa noche de Pascua, al día siguiente con su muerte y finalizó con la más gloriosa de las resurrecciones, la resurrección de Cristo Jesús. Entonces pensamos también en cuál es el propósito, cuál es el sentido de la existencia, ¿por qué estamos acá?
¿Qué es lo que nos lleva cada día a levantarnos? ¿Qué es lo que nos permite agradecidos acostarnos? ¿Qué es lo que nos permite pensar más allá del momento presente y proyectar nuestros esfuerzos a resultados futuros? Eso lo da cuando uno tiene propósito, cuando uno tiene razón de existencia. Volvemos a lo mismo, muchas personas desconocen que la vida tiene un propósito y que todo lo que toca hacer en esta vida es luchar por sobrevivir. Y si logrando sobrevivir usted puede mejorar cada día su calidad de vida, pues en eso está la gratificación más alta. O sea, tener la más alta comodidad, el más grande bienestar, darse gusto en todo lo que el corazón y el estómago anhela, ese puede ser el final del propósito de muchas personas. Pero los que sabemos que eso apenas es una parte de la vida y que el tiempo, los esfuerzos, las cualidades, las capacidades que Dios nos ha dado es para cumplir algo que trascienda más allá de nuestra existencia, obviamente nos esforzamos por descubrirlo. Jesús lo sabía, había venido a morir. Yo siempre he dicho que la única persona que nació para morir es Jesús. Usted me dirá, pero todos morimos, sí, todos vamos a morir, pero es que el propósito de Jesús era que muriera. La muerte no iba a llegar a él por el hecho mismo del desgaste físico de su cuerpo, ni porque ya había cumplido su tiempo, sino porque parte del propósito de Dios en Jesús era la muerte. Así que murió cumpliendo su propósito, para lo que algunos interpretan como una gran pérdida, como un gran fracaso, fue la más grande victoria, porque al morir murió por nuestros pecados. Esta semana lo que estamos recordando es eso, que Jesús murió por nuestros pecados, que literalmente ocupó nuestro lugar en la cruz. Todo el castigo contra el pecado cayó sobre él, de tal manera que una vez juzgado el pecado en él, a nosotros se nos declara justos. Hemos sido reconciliados con Dios a través de ese sacrificio. Muy bien, entonces todo eso lo tenía claro Jesús, comunicó a sus discípulos, a los cercanos, lo que iba a acontecer, pero obviamente lo entendemos, en el corazón de ellos no se generó alegría, sino tristeza. No hubo claridad acerca del futuro, por el contrario hubo preocupación. Se desubicaron, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Obviamente ellos no esperaban que eso sucediera. Cuando estamos estudiando con algunas células todo lo que es la caminata bíblica, entendiendo todo lo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay, estamos llegando a un periodo que se llaman 400 años de silencio, que es el periodo entre el último de los profetas del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el primero de los evangelios que encontramos, que es Mateo. En ese lapso de tiempo hay 400 años, y 400 años que tiene una historia que no es narrada en la Biblia. Por eso llaman 400 años de silencio, porque bíblicamente dejamos al último profeta y encontramos al primer evangelista. ¿Pero qué pasó en ese tiempo? Entonces parte de nuestro estudio ha sido recuperar un poco la historia secular, la historia extrabíblica, para entender qué estaba sucediendo. Y parte de eso, pues obviamente no lo voy a traer a colación todo, sino simplemente mencionar que después de la muerte de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que es en esos 400 años, más o menos en el 323 comienza Alejandro Magno todo su proceso, antes de Cristo. En ese periodo de tiempo suceden muchas cosas y el epicentro de todas ellas finalmente es Israel. Quiero decir, no porque Israel sea el protagonista, sino porque ubicado geográficamente está en el epicentro de los acontecimientos. Alejandro Magno vino de Macedonia, conquistó hacia el oriente hasta la India, hacia el sur, hasta África, así que el gobierno de Alejandro Magno, ustedes saben que fue uno de los más grandes, si no el más grande de los imperios. Cuando él muere se divide en 4, de acuerdo a sus generales, 2 de ellos, Ptolomeo queda dirigiendo Egipto y Seleuco queda dirigiendo la parte de Asiria y Siria. Así que en esas 2 secciones se divide gran parte de los 400 años. Y entonces viene todo lo que siempre hemos conocido, que los imperios no pueden sobrevivir 2 al mismo tiempo. Normalmente uno tiene que imponerse sobre el otro. Entonces había tiempos en que el imperio del norte, llamado Seleucia, bajaba contra el imperio del sur, los Ptolomeos, y en otros tiempos los Ptolomeos subían a conquistar a los Seleucias. En eso se lo pasaron durante todo ese tiempo. El problema es que Israel está en medio. Entonces cada vez que pasaban hacia el norte, pasaban por Israel arrasando lo que había. Cuando pasaban hacia el sur, pasaban por Israel arrasando lo que había, a menos que Israel tomara posición. Y bueno,
Israel se parece mucho a nosotros. Bueno, se parece mucho a mí para que no se sienta ofendido o ofendida. Uno se arrima al sol que más alumbra. Entonces, cuando el gobierno del norte, los seleucias, estaban gobernando, entonces Israel se abrigaba para ese lado. Y cuando el reino del sur tomaba fuerza y conquistaba, entonces ellos se movían para el otro lado. Y eso es algo que Dios recriminó de Israel. Y es que en lugar de confiar en Dios, siempre puso su confianza en el brazo del hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque pues obviamente, imagínese un gobierno que quiere conquistar y tiene aliados para hacerlo. Le prometían a Israel el cielo y la tierra, ¿cierto? Le dejaban tener su cultura religiosa, sus costumbres sociales, pero cuando ya estaba el gobierno, estaba en gobierno, digámoslo, en el imperio, había logrado conquistar al otro, inmediatamente las condiciones cambiaban, porque esa es la naturaleza humana. Cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, no es que usted se vuelve una persona paranoica, absolutamente desconfiada. Pero usted sabe que las promesas, desde el punto de vista de los hombres, cambian muy fácilmente. Los votos que hacemos en el matrimonio, el 50% los violentan y se separan, estadística. Las promesas que le hacemos muchas veces a nuestros hijos, no las cumplimos. Las promesas que muchas veces nos hacen nuestros hijos, no las cumplen. O sea que, de alguna manera, la naturaleza nuestra es que hacemos compromisos que no sostenemos. Y así hacían con Israel, les prometían, y cuando ya estaban en control y en dominio, entonces cambiaban las condiciones. Y eso es lo que llevaba a Israel a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? Lo que siempre debió haber sido, confíe solamente en el Señor, y Él le guardará en medio de las adversidades. Nosotros a veces buscamos saber dónde ampararnos. Cualquiera que usted busque para apoyarse en Él, la Biblia hace una ilustración que es bastante dolorosa, pero igualmente necesaria. Es como si usted se apoyara sobre un báculo cuya punta es un asta. Entonces, cuando usted se apoye sobre ella, lo va a traspasar. Eso es lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en tantas cosas en la vida, que finalmente en aquello que nos apoyamos termina afectándonos y dañándonos. El único que no lo hace es Dios. Por eso es necesario recuperar de ese tiempo esa posición de que era Dios lo que ellos necesitaban. Cuando usted ve los evangelios, ya estamos hablando de Juan capítulo 13 al 17, encontramos ya el imperio romano dominando en esa época. Y el imperio romano estableciendo sus condiciones. Pilato, un gobernador romano, Herodes, un judío que está al frente de los asuntos religiosos de Israel, pero en contubernio con Roma. Así que por conveniencia tenía que hacer lo que Roma dijera. Por eso cuando Jesús se levanta y una gran multitud de gente empieza a seguirlo, hay un gran peligro, una amenaza, que hay que de alguna manera detener. Porque si esto sigue, posiblemente lleve a una sublevación contra Roma. Y si el pueblo de Israel se subleva contra Roma, lo que hace Roma es mandar a sus ejércitos para acabar con ellos. Lo había hecho en el año 63 a.C., lo iba a hacer en el año 70 después de Cristo, y lo último que hizo fue en el año 165, Roma arrasó con lo que nosotros conocemos con la Tierra Santa. Y ahí es donde desaparece el pueblo de Israel. Eso era lo que tanto Herodes temía, que de alguna manera si ellos se sublevaban, todos estos seguidores de Jesús, pues obviamente iban a tener un grave problema con el emperador. Por eso Pilato y Herodes se ponen de acuerdo, no intencionalmente, pero se ponen de acuerdo que a Jesús hay que crucificarlo. No hayan delito en él. Recuerde que Pilato se lavó las manos para decir, no encuentro un delito, pero yo se lo paso a ustedes, Herodes, usted determine. No hallaron delito en él, pero finalmente Jesús fue ejecutado. Y de eso se trata esto. No estamos hablando de una situación que un hombre causó por sus condiciones, sus características o sus acciones. Estamos hablando de algo que pasó no por él, sino por nosotros. Jesús fue a la cruz no por Herodes, no por Pilato. Jesús fue a la cruz por usted y por mí. Porque a veces nosotros pensamos, ellos fueron los que lo crucificaron. Créame que Jesús, cuando Pilato le dijo, yo te puedo soltar si quisiera, Jesús le dijo, mira, si yo quisiera salir de aquí, le pediría a mi Padre que me enviara una legión de ángeles, 1000 ángeles, y me sacaría de aquí.
El problema no es si yo quiero salir o no. No es si usted me tiene que dar libertad o no. El problema es que hay un propósito que tiene que ser cumplido. Y yo estoy dispuesto a cumplirlo. Y usted sabe que esa noche Jesús en Getsemaní tuvo su más fuerte batalla interior. Cuando oraba al Padre diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y oró 3 veces y con intensa agonía le escurrían, dice el relato bíblico, le escurrían gotas de sudor de sangre. Porque la agonía era extrema, sus vasos capilares empezaron a reventarse. No creo que nosotros hayamos pasado por una experiencia similar. Pero él quería hacer la voluntad de Dios, su Padre, y eso implicaba ir a la cruz. Y eso fue lo que hizo. ¿Qué lo sostuvo en la cruz? ¿Los clavos? No fueron los clavos, fue el propósito. El propósito de Dios, amarnos y reconciliarnos finalmente con Él. Y de eso se trata lo que hoy vamos a mencionar. Jesús estuvo hablándole a sus discípulos durante esa noche, diciéndole lo que iba a pasar, advirtiéndole que cada cosa que les estaba diciendo iba a suceder para que cuando sucediera, ellos se acordaran que se los había dicho. No eran circunstancias aisladas, todo tenía un propósito y todo iba a desencadenar finalmente en la más grande victoria, la resurrección. Pero Jesús no solamente da palabras de aliento a sus discípulos, porque a veces nos quedamos en guetos de mutua consolación. A veces las iglesias nos convertimos en eso. Venimos a llorar unos en el hombro del otro. ¿Y eso está mal? No, eso no está mal. Eso es normal. Porque necesitamos consolación. Hace 8 días hablamos del consolador. Cuando uno está triste, cuando uno está confundido, cuando uno de alguna manera el mundo se le cierra, cuando uno no ve opciones y oportunidades, uno tiene que salir a buscar ayuda. Recuerden lo de la entropía. El aislamiento acelera la entropía. Si usted se aísla, seguramente no va a encontrar respuesta. Si ya es difícil, se le va a volver mucho más. Por eso es necesario, cuando uno está en problemas, acercarse a otros. Y seguramente la iglesia es parte de eso. No digo que es el único. Su familia es un ambiente donde uno podría ir y restaurar su corazón, restaurar sus emociones. Desafortunadamente a veces no cultivamos en la vida familiar ese ambiente sanador, sino muchas veces es la vida familiar la generadora de muchos de nuestros problemas emocionales. Pero en el caso de la iglesia, no es solamente venir a llorar unos en los hombros de otros. Nosotros podemos comenzar aquí una oración de petición a Dios por todas nuestras necesidades y seguro que haríamos coro, porque las necesidades de todos nosotros son comunes. La material, la espiritual, la familiar, la que tiene que ver con los hijos, todas las peticiones no son comunes, así que haríamos un solo coro y podemos pasarnos horas enteras orando por las cosas, pero el Señor no quiere solamente eso. Claro, es un tiempo para desahogar el corazón, pero cuando usted libera su corazón, la pregunta es: ¿y para qué? Cuando usted desocupa un cuarto que tiene en su casa lleno de chécheres, la pregunta es: ¿y para qué lo desocupa? Seguramente porque usted pensó que ahí hay muchas cosas que le están ocupando espacio y que hay otras muchas que usted necesita guardar y no tiene dónde. Entonces usted desocupa para volver a colocar allí lo que ahora es pertinente. Cuando uno se desahoga, cuando uno logra sacar todo aquello que internamente le hace daño, lo primero que uno tiene que preguntar es: ¿y ahora qué voy a incorporar a mi vida? ¿Cierto? La gente busca solución a sus problemas. Y cuando soluciona su problema, no toma la iniciativa de empezar a cultivar lo que le evitará volver a caer en el mismo problema. Por ejemplo, cuando usted sale de una deuda económica, que es una de las que más afligen, cuando usted sale de una crisis económica, paga sus deudas, lo primero que usted tendría que hacer para evitar el futuro nuevamente en esas condiciones es: haga una cirugía con sus tarjetas de crédito. ¿O no? ¿No son muchas veces las tarjetas de crédito las que nos llevan a esos aprietos económicos? Entonces, ¿qué tendría que hacer uno? ¿Simplemente pagar la deuda? Si usted simplemente hace eso, en 1 año, 2 años o 3 años, volverá a estar en condiciones similares. En cambio, si usted hace una cirugía y rompe tantas tarjetas, deje de pronto una, manéjela administrativamente con sabiduría, seguramente usted evitará volver a caer en el problema. Eso es lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que vaciarse para empezar a incorporar lo que me va a beneficiar. Y Jesús quería sacar todas las emociones que ellos tenían: temor, miedo, pesadumbre, incertidumbre. Quería sacar todo eso de ellos para incorporar lo que ellos iban a necesitar.
Porque no es solamente consuelo lo que Dios da. Dios también da mandamientos. Y de eso se trata el tema de hoy. Jesús esa noche también dio mandamientos. Quiero que usted me acompañe en la Biblia, en Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mire que ahí hay un mandamiento y es claro. Miren el 15:12. Si usted tiene su Biblia abierta, por eso es bueno traerla, para no perderse mucho. 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cierto? Y si usted mira en el 15:17, vuelve y recalca, esto os mando, que os améis unos a otros. Mire, hay mandamientos. A mucha gente le gusta ir a la iglesia que genera promesas, profecías, un bienestar futuro glorioso. Pero cuando en la iglesia es necesario hablar de los mandamientos, asistimos a otra. Bueno, hoy día los que asisten a la iglesia, porque algunos se quedan viendo el canal de televisión, ¿cierto? Y todos los eventos que se dan para sanidad, para prosperidad, los asumen. Cuando llega el momento en que ahora tienes que comprometerte, se apaga el televisor. Porque esa es la naturaleza nuestra. Queremos recibir, queremos llenarnos, pero no estar dispuestos a dar. Y Jesús estaba llenando el corazón de ellos de esperanza, llenándolos de visión del futuro, llenándolos de seguridad de lo que vendría, pero aún eso era necesario con unos mandamientos de compromiso. Ahora, no voy a mencionar todos los que él mencionó. Por ejemplo, el compromiso del servicio. ¿Cómo lo demostró Jesús esa noche? Lavándole los pies a sus discípulos. Todo el mundo llegó y se sentó, los pies sucios, la comida ya de la Pascua servida, y nadie se atrevió a coger un lebrillo o una toalla y lavarle los pies a los demás, porque recuerden que en esa época la comida era recostados, no sentados y los pies no se veían. Usted estaba sentado al lado de los pies del otro. Así que no era muy agradable uno comer viendo las uñas largas y los pies sucios. No era muy agradable, y entonces por eso se lavaban los pies antes de sentarse o recostarse en la mesa. Y nadie lo hizo. Y esa noche Jesús se levantó, tomó el lebrillo, tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y les dijo, esto que yo he hecho con ustedes, ustedes tienen que hacerlo entre ustedes y de ustedes hacia otros. ¿De qué estaba hablando? ¿Lavarse los pies? No, de servir. De asumir de pronto esas funciones que nadie quiere asumir. De colaborar con otros en su necesidad cuando no es su responsabilidad. Porque ese servicio era el del más bajo carácter dentro de un siervo. El menor de los siervos era el que lavaba los pies. Y siendo él el mayor, dijo, y el maestro, si yo lo he hecho, ustedes también tendrán que hacerlo. Así que ahí hay un mandamiento de servicio. Otro mandamiento que aparece allí es en Juan 15, cuando habla de permanecer y llevar fruto. Recuerda, Juan 15 es el famoso pasaje de la vid y los pámpanos. Y Jesús dice, yo los he puesto para que ustedes vayan y lleven fruto. Él no nos da simplemente beneficio para que vivamos cómodamente, dice para que ustedes eso lo fructifiquen. Y siempre la palabra fruto es ir y proveer para otros. Cuando hablamos de fruto en la vida cristiana, hablamos de cuántas personas nosotros hemos logrado comunicarle el Evangelio de Dios y atraerlos hacia Cristo Jesús, no hacia la iglesia necesariamente. ¿Cuántas veces hemos hablado de Dios a otras personas, de Jesús a otras personas y les atraemos hacia Él? Ayer estuve en el velorio de uno de mis tíos que falleció. Hace un mes y medio estuve en el de otra tía, hermana del que falleció ayer. Y bueno, hace un mes y medio estaba en ese velorio y aproveché el momento, como normalmente suele pasar en esas circunstancias. La gente es vulnerable. Y estuve hablando acerca de lo que para nosotros representaba la vida de familia en el pasado, porque ahí estaban mis primos, estaba el resto de mis tíos, mucha familia, amigos, conocidos, y yo aproveché para hablar de lo bueno que había sido la vida familiar en el pasado con ellos. Las celebraciones que hacíamos de Navidad, usted de pronto recordará esas celebraciones de Navidad cuando todos estábamos juntos, cuando todos los primos nos reuníamos, éramos más que suficiente, no teníamos que invitar a nadie más.
Bueno, en esa época no había prohibición de pólvora, que era una de las cosas que a uno de joven le gustaba más. Bueno, tantas cosas, pero hablé de Cristo Jesús. Porque sabía que mi tía había recibido a Cristo y entonces sabía que la promesa para ella se había hecho real. Jesús había ido a preparar lugar y ya estaba seguramente el lugar de ella lista y había partido para estar con él. Ayer que me reuní otra vez, obviamente uno tiene que respetar, siendo aún familia, uno tiene que respetar los sentimientos y las opiniones de su familia. En ningún momento mi tía política o mis primas, aunque estaban ahí, mis primos, nunca pidieron que pudiéramos hablar, ¿no? Hicieron su celebración religiosa común y corriente, pero alguien se acercó, que pues ni me di cuenta que había estado hace un mes y me dijo, ¿sabe qué? Yo quisiera que usted diera otra vez palabras. Yo soy católica, me dijo. Uno siempre va con los taches arriba, ¿no? Yo soy católica, pero me gustó lo que usted dijo y me gustaría que usted lo dijera hoy también. Lo que quiero decirle y llamarle la atención es que usted no sabe cuántas veces con una acción que usted tenga, cuánto beneficio puede producir en personas que usted no alcanza a imaginarse. Y hay que hacerlo. De pronto yo intencionalmente lo hice para traer consuelo a la familia, pero había una persona que me era desconocida, una persona que jamás había visto y seguramente esta es la segunda vez que la voy a ver. Y me dijo, me gustaría, aunque soy católica, a mí no me interesa si es católica o no. Los católicos, los protestantes y los que no tienen fe necesitan la misma salvación. Así que nos es común las palabras a todos. Pero de pronto llegamos a alguien que nosotros ni nos imaginamos. Esto me acuerda de un hombre que predicaba a personas que estaban borrachas, alcohólicas, tiradas en la calle, y normalmente él salía a hacer su ministerio de predicación en las noches, y se iba por los lugares cercanos a los bares, y se metía obviamente en los callejones donde los borrachos después de emborracharse iban a dormir, y allí él buscaba a los que estaban ahí acostados durmiendo y empezaba a predicarles de Jesús. Claro que borracho no va, le dice el dicho, pero bueno, lo intentaba. Y una noche él se puso allí en un lugar de esos a hablarle a uno que estaba acostado, tendido, y empezó a predicarle y le hablaba y le decía que él podía cambiar su vida. Lo hizo con tan fervor que, bueno, el otro no reaccionó, pero lo hizo con tal fervor que días después se encontró con alguien que le dijo, usted estuvo una noche en tal lugar hablando de Jesús. Y él dijo, sí, yo estuve ahí. Bueno, yo le escuché. Y entonces él se imaginó que era el borracho que estaba ahí que le prediqué, y aún en medio de su borrachera oyó y escuchó. Y le dijo a este hombre, yo recibí a Cristo esa noche. Dijo, qué bueno, yo no vi que te moviera, no, es que usted le estaba hablando a un maniquí, yo estaba un poco más lejos. Imagínense, le estaba compartiendo un maniquí. Si hubiera recibido a Cristo sería el más grande milagro que en la vida puede haber. Pero el otro estaba más allá y escuchó todo lo que le decía el maniquí, y con eso él conoció de Cristo. Por eso cuando hablamos de esto, de poder llevar fruto, hablamos de ganar gente para Cristo. ¿A cuántas personas usted ha ganado para Cristo? ¿A cuántas personas le ha comunicado el mensaje? Y esa es una buena pregunta, porque también es una orden que está implícita en todo este pasaje de la última cena. Pero no lo voy a tocar hoy, para no dañarle el fin de semana. La otra es obedecer. También el Señor habló de obedecer. Era importante obedecer. De aquí en adelante, ya casi que los discípulos tenían que ser dirigidos por instrumento. ¿Recuerda? Los pilotos, pues usted sabe que a mí me gusta la aviación, ya me han regalado 3 aviones. Hace una semana me regalaron el último de los aviones. Y que lo publiquen en redes sociales, todos son así de chiquiticos en escala, para que no vayan a decir ese pastor cómo se enriqueció, con 3 aviones de una vez. No, son todos a escala. Algún día espero que crezcan y pueda tener alguno de esos en tamaño real. Pero bueno, por ahora, los pilotos muchas veces navegan por visión, porque el cielo está despejado, porque conocen la ruta, porque se dan las condiciones. Pero cuando las condiciones se cierran, tienen que apelar ¿a qué? A los instrumentos. Ellos no ven nada. Sus ojos no le permiten tener claridad de lo que deben, la dirección que deben seguir, pero sus instrumentos se lo dicen todo. Cuando Jesús partió, los discípulos quedaron con nebulosa, pero les dejó el instrumento más adecuado. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Nosotros nos dirigimos en la vida por el Espíritu Santo. Usted diría, bueno, qué bueno los discípulos cuando tenían a Jesús y tenían algún problema, se lo consultaban a Jesús, Jesús les daba sugerencias, consejos, y ellos lo seguían y solucionaban sus problemas.
Ahora que no tenemos a Jesús, ¿qué hacemos? Usted tiene los instrumentos que Dios nos entregó, su palabra y el Espíritu Santo. Y con esos dos, cualquier inquietud que usted tenga, usted la puede resolver. Si viviésemos la Biblia tal como Dios nos la enseña, si siguiéramos las instrucciones o la obediencia tal como el Señor lo demanda, seguramente nuestra vida estaría a un nivel que no nos imaginamos. Porque perfectamente estamos muchas veces como estamos por desobediencia. Porque el Señor había advertido y no le hicimos caso. Porque el Señor nos había amonestado y seguimos adelante. La desobediencia. Entonces, otro mandamiento que está allí incluso en ese pasaje es la obediencia. Dejémoslo quieto. Vámonos a uno más agradable. Al mandamiento que está en el 13:34, en el 15:12, en el 15:17. Que os améis unos a otros. Mire, esto no es natural. Usted me dice, pero ¿para qué le mandan a uno a amar si uno ama? Carreta. Si el Señor dice, les mando que ustedes se amen, es porque no es fácil amarse. Yo lo digo y mi esposa lo sabe y ella seguramente lo aplica conmigo. Después de 37 años de casados, la palabra que se combina en el amor es soportar. ¿Perdón? ¿Por qué las parejas se separan? Porque no se soportan. ¿Y quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era sencillo cuando la naturaleza individual tiende al beneficio propio? Y eso permanece hasta la muerte. Uno a veces piensa, no, eso con los años yo lo cambio. Usted dijo eso, revise. De pronto sí está más gordo, más calvo ya, pero que haya cambiado todo eso que usted esperaba que cambiara, no cambió. Porque nuestra naturaleza sigue siendo la misma. Después de 37 años yo cometo errores como cometí al principio con mi esposa. Y seguramente ella comete errores, no los voy a contar para que no le echen culpas. Pero seguramente, y los que están casados lo saben, no es fácil hacer esto. Por eso el mandamiento del amor no nos dice que nos amemos, nos ordena que nos amemos, que es diferente. Y una orden es para obedecerla. La orden no se discute, uno no empieza a decir, pero es que la mujer que usted me dio, pero es que el hombre que usted... No, olvídese de ese cuento. Ahora, con los hijos. Estoy preparando un material para nuestras células de parejas y con hijos. Y el inicio de ese material es, ¿cuál es el dolor más grande que usted puede sufrir en esta vida? Piense en eso. Y ahí se lo dejo. Hay muchos dolores en esta vida. Pero si usted va a pensar en el dolor más grande de esta vida, tiene que ver con el dolor de sus propios hijos. Ese es el dolor más grande que uno pueda como padre tener en esta vida. Cuando uno ve que los hijos sufren, uno sufre. Uno no quisiera que ellos sufrieran. Uno ha hecho todo lo posible para decirles a ellos cómo evitar sufrimiento, pero no podemos pretender que les hemos blindado de tal forma que el sufrimiento no los va a golpear. El sufrimiento los va a golpear. Y espero que en ese sufrimiento ellos sean conscientes de que Dios está ahí para consolarlos y levantarlos, pero verlos sufrir a ellos me hace sufrir a mí. Bueno, hablo de los padres normales. El amor. Y muchas veces esos hijos no han correspondido como debieran. ¿Sabe qué dijo David cuando se murió su hijo Absalón? Que lo derrocó, lo echó de Jerusalén y se acostó con sus esposas, las esposas de su papá, públicamente en la terraza del palacio. Un hijo que derroca a su papá, que lo echa de la ciudad y se acuesta con las mujeres de su padre públicamente para avergonzarlo. ¿Qué haría usted con él cuando se muriera? Parranda vallenata, ¿o no? Un hijo como esos merecía morir hacía rato. ¿Sabe? Lea la Biblia. ¿Sabe qué hizo David? ¿Sabe qué dijo David ese día? Hijo, Absalón preferiría que el muerto fuera yo. Ese es el amor. Pero ese amor hay que aprenderlo. Ese amor no es natural. Uno tiene que recibir de ese amor para poder comunicar. Por eso, este mandamiento es muy importante en este momento.
Es el momento crucial, pero todo se sostiene o todo se cae por la presencia o la ausencia del amor en la vida. Siempre piensa eso. Primera de Corintios dice, si usted tuviera toda la riqueza, todo el poder, toda la capacidad, pero no tiene amor, de nada le sirve. Nosotros a veces menospreciamos el amor. Y no cualquier amor, no el amor sentimental, no el amor sensual, no el amor conveniente, sino el principio de amar al otro. Porque aquí lo que está diciendo es que os améis unos a otros. Y esto no habla solamente de la esposa y de los hijos. Esto habla hasta de la suegra. Bueno, y de los vecinos, y de los compañeros de trabajo, y del que le cierran el carro, y de los otros. Y era un mandamiento. 3 veces lo repitió Jesús esa noche, 3 veces. Pero no fueron las únicas 3 menciones que hizo. Vamos a mirar un poco más. ¿Qué implica esto? Miren, en el 13:14 dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién dijo que era nuevo mandamiento? Si el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios es amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que ese mandamiento ya estaba desde la ley con Moisés. No era nuevo mandamiento. Entonces Jesús aquí se pifió, porque dijo, les doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál nuevo mandamiento, Jesús? Si eso es lo que la ley ordena en el primero y segundo de los mandamientos, y usted mismo dijo que si alguien quería cumplir la ley con que obedeciera el primero y el segundo mandamiento, ¿qué dice? Habría cumplido con todo. Primero y segundo mandamiento. Amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces no es un nuevo mandamiento, pero ¿por qué escribió Jesús un nuevo mandamiento les doy? Bueno, miremos en el mismo versículo, 13:34, que os améis unos a otros como yo os he amado. En el 15:12, mi mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he amado, porque aquí es la clave de esto. Nosotros decimos amar, pero cuando llega el momento de demostrar el amor, nos rajamos. No es la queja muchas veces que uno escucha en la consejería matrimonial, es que me dice que me ama, pero hace esto, no hace esto. Me dice que me ama, pero soy la última persona en su agenda. Me dice que me ama, pero nunca tiene una atención, un detalle conmigo. Me dice que me ama, siempre el reclamo es, me dice, pero lo que hace no lo demuestra. Dios, Juan 3:16 dice, de tal manera amó al mundo. El más grande de los mandamientos, Dios comienza cumpliéndolo. Dice, yo he amado al mundo de tal manera, y eso implica que no hay un nivel más grande de amor, de tal manera que he dado a mi Hijo. ¿Cómo demostró Dios que nos amaba? Al permitir que su Hijo, siendo Dios, se hiciera hombre, y siendo hombre se hiciera siervo de los hombres, y siendo siervo de los hombres muriera por sus pecados. Eso es acción. Eso no es palabras. Y nosotros amamos de palabra. Recuerda Santiago, hijitos míos, no améis de palabra. Eso es fácil. Y muchas veces lo usamos para sacar convenientemente provecho. Mujeres, pilas. Se lo digo como varón y desde la Biblia. Ustedes son fácilmente seducidas por el oído. La serpiente le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho, y ya la sedujo. Desde ahí comenzaba el problema de ustedes en el oído. Den gracias a las que estaban perdiendo el oído, porque eso les asegura una... Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ustedes se dejan engatusar el oído. Un hombre que llegue y les empieza a hablar, les empieza a endulzar el oído, las derrite. Cuidado. Y sobre todo las solteras. Bueno, y también las casadas, porque eso es para todo el mundo. Pero las seducen por el oído. Las palabras. No, un momentico. Es muy bueno lo que me dice, pero observe. Las que están solteras, tómense en el tiempo para observar, para evaluar. Mire cómo se relaciona con otros, mire cómo, mire, no solamente escuche. Y a
las casadas, obviamente, ¿cuál es el reclamo? Bueno, dígale a mi esposo que deje de tanta palabrería y pase a la acción. Que lo que me dice que me ama y que soy la más importante en su vida lo demuestre. Que le baje horas al horario de trabajo. Que le quite tiempo a sus amigos y lo invierta en mí. ¿No sería eso? Dejemos de hablar tanto y empecemos a hacer. Por eso Jesús dijo, mi mandamiento nuevo no es que se amen, sino que se amen como yo les he amado. ¿Y cómo les amó Jesús? Ya vamos a ver lo que implica el verdadero amor. Porque el amor no son palabras, son hechos, decisiones. Y en esto, esta semana, tendremos que recuperarlo. No venga a decirle a su esposa o a su esposo, mire, es que estamos de vacaciones porque te amo. No, ¿qué va a hacer usted en vacaciones? ¿Dormir todo el tiempo? ¿Dedicarse a ver televisión todo el tiempo? ¿Qué va a hacer de vacaciones? Santas. Póngale esa palabra para que no se sienta tan feo. Santas. ¿Va a estar más con su familia? ¿Para qué era la Pascua? La Pascua era para reunirse en familia y con la familia disfrutar ese momento de recordar todo lo que Dios había hecho. Él está con su familia, con los cercanos, y está disfrutándoles y le está diciendo, como yo les he amado. Yo no me atrevería a decir, ámense ustedes como yo les he amado, porque seguramente más de una guerra encontraría, ¿o no? Porque si es como yo he amado, mi amor es imperfecto. Pero el amor de Jesús, ¿cómo era? Perfecto, de tal manera que puedo decir, amen como yo les he amado. Ahí comienza este nuevo mandamiento. Mire, toda la relación con Dios, y en esto le hallo razón a los católicos usan mucho el amor como fundamento de todo. Bueno, es real, es cierto. Y no solamente para católicos, para todo el mundo. El amor es lo más importante, pero no es el amor que se dice, sino el amor que se vive. Esto está plasmado aquí, mire en el 15:19, en el 15:9, acompáñame usted en el 15:9, use su Biblia esta tarde, 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, ¿sí o no? Como el Padre me ha amado, así también. ¿Cuándo yo puedo amar a otros? Cuando yo he sido amado. ¿Por qué tenemos el problema de los que violentan a otros? Porque seguramente fueron violentados. ¿Por qué encontramos gente que ama con tanta intensidad, con tanta entrega, con tanto sacrificio? Porque seguramente recibió de esa clase de amor en su vida. Uno no puede dar lo que no tiene. Y Jesús dijo, el Padre me ha amado a mí. Y como Él me ha amado, yo los puedo amar a ustedes. Por eso es fundamental. En una relación, cualquiera que ella sea, mucho más cuando es de matrimonio o noviazgo, que usted experimente el amor de Dios en su vida. Porque si no, el amor que usted está dando es un amor condicional, es un amor egoísta, y tarde o temprano ese amor no va a ser suficiente. Pero cuando uno recibe, uno puede dar. Si el amor de Dios está sobre mí, yo puedo dar. Jesús le dijo, como el Padre me ha amado, yo les he amado. Relación entre el amor del Padre y el Hijo. Miren en el versículo 14, capítulo 14, versículo 31. 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Entonces aquí ya cambió la película. En el versículo anterior, el Padre me ha amado. El Padre ama al Hijo. Pero ahora es el Hijo el que responde hacia el Padre. Yo he amado al Padre. Porque también encontramos eso. Usted muchas veces ama y usted no encuentra eco en el amor. Y eso es lo que dificulta. En la consejería matrimonial, de los problemas que tenemos, en la consejería en relación, de los problemas que tenemos es, mire, es que yo he hecho todo lo que hay que hacer para amar a esa persona. Pero lo único que encuentro de ella es desprecio, menosprecio, crítica, condena, juicio, lo único que encuentro. ¿Qué esperaría entonces si usted ama? Ser amado. Porque se dice que esa es la primera necesidad del ser humano, amar y ser amado. Si usted ama, usted espera ser amado. Si Dios ama a su Hijo le ama a Él. ¿No es normal? Si yo amo a mis hijos, yo espero que mis hijos me amen. Si yo amo a mi esposa, espero que mi esposa me ame. Si yo amo a otro, espero que el otro me ame. Bueno, eso tenemos que aprender a cultivarlo. Porque por naturaleza somos egoístas. Yo quiero que me amen.
Yo he conocido gente que se va de la iglesia, de esta y de cualquier otra iglesia, diciendo, es que no me aman. El mandamiento no es para otros, el mandamiento es para usted. ¿Usted ha amado a otros? No, es que yo esperaba que me amaran. Pues de malas, hermano. Porque usted debía haber amado, usted tomó la iniciativa, y cuando uno toma la iniciativa, uno recibe por reflejo. No podemos cosechar lo que no hemos sembrado. El Padre le había amado y el Hijo entonces ama al Padre. Cuando amamos, somos amados. Una de las cosas que nosotros demandamos es que no me ama. ¿Usted está amando? Porque de pronto usted está criticando, condenando, usted está censurando, usted está juzgando, usted se la pasa en ese plan. Es que usted no me quiere, es que usted no me ama, es que usted. ¿Por qué no empieza a amar? Amar como lo hizo Jesús, incondicionalmente. Y de pronto encontrará que esa fue la llave que abrió eso que usted tanto anhelaba, que le amaran también. Ahora, no solamente se quedaron entre el Padre y el Hijo, porque bonita cosa, el Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, y ahí se quedó todo. 16:27. ¿Qué dice el 16:27? Pues el Padre mismo os ama. No Bin Laden, les ama a ustedes. El Padre mismo le ama. Él estaba diciendo al principio, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, pero ahora cambia la posición y es, el Padre les ama a ustedes. ¿Y cómo ama el Padre, hablando de Dios el Padre, a aquellos que están sentados con Jesús? Porque Jesús le está diciendo, a ustedes el Padre les ama. ¿Cómo los ama a ellos? Como ama a su Hijo. Entonces mire que aquí no solamente el Padre y yo nos amamos, sino el Padre me ama, yo le amo y el Padre les ama a ustedes. Por eso cuando Jesús se va a ir, el Padre, ¿qué dice? Yo les voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes. Ustedes no van a quedar huérfanos, ustedes no van a quedar solos. Les amo tanto que no los voy a dejar desamparados. Entonces es una relación de amor. Dios el Padre, Dios el Hijo, nosotros, es una relación de amor permanente. Y mire que es un mandamiento. Para Dios, Dios ama por naturaleza porque Dios es amor. A Dios no tiene que obligársele a amar, su naturaleza es amar. A quienes nos está pidiendo que respondamos el amor que Él, el Padre, o que su Hijo nos ofrece, es a nosotros que amemos a Jesús, que amemos a Dios el Padre, que amemos al Espíritu Santo, que nosotros respondamos a cómo Dios nos ama a nosotros. Ya incluyó entonces Jesús, el Padre les ama a ustedes. Pero miren el 13:1. Y perdónenme que lo ponga para allá, para acá, pero es que estoy tratando de sacar a colación lo que esa noche sucedió, pero pues nos toca de la narrativa como está escrita. En el 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí no es solamente el Padre me ama, yo le amo, el Padre les ama a ustedes, sino yo también les amo a ustedes. ¿Por qué Jesús estaba ahí? ¿Sabe por qué estaba ahí? Porque les amaba. De otro hubiese salido corriendo. Pero porque les amaba a ellos y los amó desde el principio y los iba a amar hasta el final. ¿Sabe hasta cuándo Jesús amó a sus discípulos? Por lo menos terrenalmente hasta que dijo, consumado es. Porque los amó hasta el final. Bueno, esto habla de uno de los elementos que vamos a mencionar como características del verdadero amor. El amor permanece. Esta semana en la célula virtual que nos reunimos los jueves, estuvimos hablando de eso. Todo este mes hemos hecho énfasis en la unidad. Y una de las cosas que mantiene la unidad en una familia, ¿sabe qué es? El amor que permanece. Ni las muchas aguas lo podrán ahogar, ni el fuego lo podrá quemar. El amor permanece. El amor no es si las cosas van bien. Carreta. Y aquí les ayudo a las solteras. Pilas. Cuando le digan, probemos. A ver si nos va bien. El único que va a probar es él. No, dígale, si usted quiere probar, vamos a probar de aquí hasta que nos muramos. No una prueba de amor. Bueno, hoy también toca advertirlo con las mujeres porque han cambiado tanto. No, eso dice aprobar. Es el más alto índice de inseguridad. Más bien cuando yo digo, yo me voy a comprometer contigo.
Y de aquí en adelante voy a pensar en que juntos vamos a construir. Y el día que nos casemos te voy a dar mis votos de fidelidad y permanencia hasta el final. ¿O no es así? A uno no lo cogen dormido el del matrimonio. Es hasta que la muerte lo separe. Y ojalá se lo digan bien duro para que lo tenga presente. Es hasta que la muerte lo separe. Hasta el fin. Y no es que usted se lo mande al Señor. El Señor se lo lleva cuando Él quiera. Es hasta el fin. Jesús les había amado hasta el fin. Les amó hasta el fin. Entonces, el Padre me ama, yo amo al Padre, el Padre les ama a ustedes, yo los amo a ustedes. ¿Qué faltaría? ¿Ustedes nos aman a nosotros? Porque es que son los 6 verbos el verbo para conjugarlo en las 6 personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Veamos en el 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Cierto? 15:9. Ahora váyase al 16:27. Pues el Padre mismo os ama, eso ya lo habíamos dicho, porque vosotros me habéis amado. ¿Sí ve que todo es una relación de amor? 16:27, porque ustedes me han amado también. Jesús no está diciendo ustedes son unos faltones, imagine con quién estaba sentado. Con el que lo iba a vender, con el que lo iba a negar, con él, el que aún en esa noche cuando el Señor decía, yo me voy y voy a estar con mi padre, ¿y quién es el padre? Felipe. Salía con las preguntas y ese como que era el retrasadito del viaje. Ese siempre andaba con las preguntas tardías, ¿no? Y nosotros no entendemos eso. Felipe, tanto tiempo con ustedes y todavía. Bueno, ese estaba también sentado ahí. Y peor, los otros 8 restantes, todos lo abandonaron. Porque cuando cogieron a Jesús preso, todo el mundo pagó escondedero a peso. Y él mismo lo había dicho. Ustedes dicen que van a estar conmigo, yo les advierto, cuando cojan al prisionero, todos lo dejarán solo. Pero no estoy solo, dijo él. Aún el Padre que me ama está conmigo. Así que cuando él dice, ustedes me aman, el Señor sabe cómo es ese amor. Traidor, que niega, que solamente está buscando beneficio individual, que cuando las cosas se ponen difíciles, chao. Él sabe con quién está sentado. ¿Usted cree que Dios desconoce cuando nosotros decimos, Señor, tú sabes que yo te amo tanto? ¿Qué dirá el Señor en el cielo? Sí, yo sé que tanto. Nosotros queremos que esa palabra tanto suene tan grande, que el Señor sabe que esa no es tan grande como la decimos. Señor, yo por ti haría lo que fuera, pídeme lo que quieras, que no sea de lunes a lunes. Pero pídemelo, todo lo que tú me pidas. Carreta. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Ustedes me han amado. ¿Con qué capacidad? Con la capacidad que ellos tenían. Con la capacidad que ellos tenían. ¿Usted cree que Dios espera que nosotros le amemos con una capacidad mayor a la que nosotros tenemos? No. Él no nos pide que le amemos a Él como Él nos ama a nosotros. Por eso la Biblia dice, Él nos amó primero a nosotros. Él no se puso a decir, bueno, hagamos un concurso, a ver quién califica. A ver, ¿cómo me aman ustedes? Y entonces hizo el sondeo y los de 80 para arriba clasifican. No, ¿sabe qué hizo Él? Amó primero. Pero ¿cómo debemos amar nosotros? Con todo lo que podemos amar a Dios. Recuerde que el mandamiento es con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Es con todo. Ahora, ¿qué es mi todo? Mi todo no es perfección. Mi todo no es un amor absoluto, mi todo no es ese amor de Dios, mi todo es cuánto yo puedo amar a Dios. Eso es lo que muchas veces el esposo, la esposa, los hijos, los padres necesitan escuchar. Mira, yo te amo con todo lo que puedo amarte. Quisiera amarte más, pero muchas veces te voy a fallar. Muchas veces seguramente no voy a poder llenar tus vacíos, muchas veces no voy a llenar tus expectativas, pero ¿sabes qué? No dudes de que te estoy tratando de amar con todo lo que puedo amarte. Si eso escucháramos unos de otros, las cosas serían muy diferentes. Y el Señor lo sabe. Y cuando usted ore, no le diga, Señor, tú sabes cuánto te amo, más bien dígale cuánto. Señor, yo te amo, pero no después de las 8 de la noche, ya no me pidas después de las 8 de la noche. Yo a las 8 de la noche ya me desconecté. No me pidas que el fin de semana, no me pidas, pero dígaselo. Para que no entremos en el carretazo de que el Señor sabe que yo le amo mucho. Carreta.
No le quiero pasar por esos 5 capítulos recordándole las preguntas que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro dijo, Señor, yo contigo hasta la muerte. ¿Sabe qué le responde? Hasta la muerte. Esa frasecita está escrita en la Biblia, hasta la muerte. Carreta, Pedro, usted me va a negar, va a ser el primero que va a salir corriendo, le dijo. Él sabía, él les hacía las preguntas, porque él los conocía, pero aún a pesar de cómo eran, los amó hasta el fin. A pesar de cómo somos, Dios nos ama. ¿Sabe qué es lo más grande? Es eso. De a pesar de cómo somos, a pesar de lo incumplidos que somos, a pesar de todo lo que decimos pero que no reflejamos en la acción, Dios nos ama. Si no fuera así, no tendríamos opción. Su amor es tan grande por nosotros que aún acepta nuestra propia imperfección. Pero yo no puedo vivir justificándome diciendo, bueno, usted sabe que errar es humano. Sí, pero se la pasa errando todo el tiempo, ya usted es medio tarado, más que humano. ¿O no? Usted tiene que de alguna manera ver, si yo fallé, yo tengo que corregir. Si me doy cuenta que me hace falta, soy egoísta, tengo que hacer morir eso en mi carne. Si me falta detalle, tengo que incentivarlo. Si me falta comunicación, a veces la gente dice, no, es que en el matrimonio nos falta comunicación. Se sienta ella a hablar con sus amigas 4 horas. Nada las interrumpe. Y claro, están cocinando, están tejiendo otras, están haciendo también otras muchas cosas. El amigo se sienta con sus amigos 6 horas. Entre whisky, cerveza o tinto para los puritanos. 6 horas. Y llegan al matrimonio y se sientan los dos y miran y dicen, nosotros tenemos problema de comunicación. ¿Problema de comunicación? No. Usted tiene problema de egoísmo, porque usted no se comunica con quien tiene que comunicarse. Usted prefiere comunicarse con los de afuera, pero con su esposa no. El problema no es comunicación, el problema es egoísmo. Entonces lo que nos está diciendo es que se amen unos a otros como yo les he amado, no como ustedes se aman, sino como yo les he amado. Ejemplo les he dado. Miren, la Biblia habla sobre eso. Él nos dio ejemplo, para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Bueno, ¿cómo es el amor de Cristo? Voy a mencionar unos elementos pocos, cortos, para que veamos cómo es el amor. 15:13, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabe cómo es el verdadero amor? Un amor de entrega. Poner, dar, entregar es el verbo. Nadie tiene mayor amor que este que pone, que entrega, que da. Y lo máximo que podíamos dar, ¿qué es? Nuestra vida. Pero eso no es lo último ni lo único. Usted puede dar tiempo, usted puede dar aliento, usted puede dar compañía, usted puede dar tantas cosas hasta llegar un momento en que si fuera posible en la vida, darla. ¿Qué dijo David de Absalón, su hijo traidor? Hubiese yo querido estar en tu lugar, yo poner mi vida por la tuya, a un rebelde. Eso es amor. No se alegró. Todo el mundo esperaba que le dijera a David, se quitó usted el chaleco encima. Ese hijo que lo avergonzó tanto, por fin recibió su castigo. Él no lo vio así, porque lo amaba realmente. Y eso es lo que Dios espera que nosotros practiquemos, el amor que entrega, no el amor que espera recibir. En el 13:14, capítulo 13, versículo 14. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Decíamos que no es sentarnos a lavar los pies. De pronto los jueves santos en algunas iglesias se conmemora el lavatorio de los pies y entonces se trae un grupo de personas, se le lavan los pies. Eso está bien para recordarlo, pero es que eso no es el jueves santo y con 12. Esos son todos los días y con el que necesite servicio. Y a veces eso obliga a que usted se levante, que usted vaya y busque el agua, que usted busque la toalla y que usted venga y se arrodille al frente del otro y le lave los pies. Eso obliga el servicio. El servicio no es aquello que nosotros decimos, yo soy muy servicial, y volvemos a lo mismo, mientras no me interrumpan mi descanso.
¿Recuerdan el amigo que vino a visitar a su amigo diciéndole, oiga, tengo una visita y no estaba preparado, usted que tiene tantas ovejas, ¿por qué usted no se da cuenta qué hora es? Respete, yo estoy durmiendo. Y el otro, pero oiga, es que no tengo. Y dice que le respondió, ¿por qué? Por importuno. Por quitarse de encima el siciril y estar golpeando de la puerta. Pero estaba dispuesto a servir. No fue que cuando la primera vez le golpeó le dijo, tengo una visita y no tengo que atender, inmediatamente se levantó y le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? ¿Te necesitas un cordero? ¿Necesitas pan? ¿Necesitas? Eso es servicio. Servicio no es cuando a mí me obligan a servir, por quitarme el siciril encima y entonces yo voy y sirvo. En la iglesia sucede mucho, tanto dicen que servir, bueno, a ver, ¿en qué vamos a servir? No, eso no es. No es eso. Olvídese de ese cuento. No es por obligación, no es por quitarme el siciril encima, no es porque me digan que yo no soy participativo, que yo no colaboro, no es por eso. Es que sin que me digan, yo voy y lo hago. Es fácil decir, ¿saben que los baños están sucios? Posiblemente sí, con tanta gente que entra y sale, y tienen necesidades de todas. Si el baño está sucio, ¿por qué no coge usted un trapero y seca? A ver. No, es que yo estoy avisándoles para que lo hagan. ¿Quién? ¿Quién tiene que hacer eso? El que tiene el corazón de servidor, no es el que le mandan a servir. Y eso en su casa, hablo de la iglesia para ilustrar, pero eso en su casa. Los varones llegamos y mire ese desorden, ¿por qué no va y lo recoge? No es que su esposa ha estado todo el día con sus hijos para arriba y para abajo y no ha tenido el tiempo suficiente para recoger, ¿por qué no va y recoge usted? No, es que ella tiene que recoger y que no se le queme la comida y me la sirva caliente. Muy bien, ese es el líder siervo que un hogar necesita, ¿cierto? Ese es el líder siervo. Y después estamos diciendo, yo no sé por qué mi esposo está mal genio. Fuera eso tarado. Servicio. Jesús se paró, lavó los pies y les dijo, mire, yo lo hice y soy el maestro y soy el Señor. Y si yo siendo el maestro del Señor lo hice, ustedes deben hacerlo entre ustedes también, servir. ¿Cómo podemos servir nosotros? Ustedes saben que, bueno, aquí los vecinos, a Dios gracias, después de 20 años hemos logrado acercarnos y aproximarnos. ¿Y sabe cómo ha sido? Sirviéndoles. No espere más de ellos, de lo que ellos pueden dar. Y me dio un cachetadón el vecino de enfrente en estos días. Literalmente no lo estoy diciendo. Me dijo, ¿sabe qué? Voy a vender la casa y me voy a ir a vivir en Guatavita o en Sopó. Le dije, bueno, me avisa para ir a visitarlo. Dijo, sí, como lo hace ahora. ¿Sabe qué me está diciendo? Visíteme más seguido. Y lo apunté, lo tengo en mi agenda, visita a mis vecinos. ¿O no? Es servicio. Y si la gente lo necesita, aproxímese. Entrega total, servicio total. 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué repite una y otra vez? El que me ama, si estamos hablando del amor, el que me ama, guarda mis mandamientos 3 veces. Porque volvemos a lo mismo. No le diga a Dios que usted lo ama si usted no lo obedece. Porque es lo que está diciendo eso. El que me ama, obedece. Guarda mis mandamientos. Y el que me ama, guarda mis mandamientos. Y lo repitió 3 veces. Eso para que nosotros entendamos que el amor es obediencia también. Hijos. Todos somos hijos. Que nuestros padres estén vivos o no es otra cosa, pero todos somos hijos. ¿Cómo obedecemos a nuestros padres? Si les amamos, les obedecemos. Lástima que los jóvenes están arriba. Pero es que los hijos, hoy día más, no es que antes no, ahora más. Los hijos están en ese plan de, es que mi papá es muy cansón, mi mamá es medio loca.
No, ni son canzones ni son medio locos, son sus papás. No son perfectos. Pero lo que Dios le pide a ustedes es que si les ama, obedezca. Muchas veces tocará obedecer, aunque no estemos muy de acuerdo. Cuidado con los hijos cuando dicen, no, ¿cuál que mi papá me va a mandar? Mire a mis compañeros, ningún papá manda a sus compañeros. Bueno, es problema de sus compañeros y su papá, pero eso no es su problema. Su problema es que usted tiene papá que le manda. Y usted como hijo va a obedecer. Y eso hay que enseñarlo. Eso no se aprende si uno no lo enseña. Eso no viene incorporado. La naturaleza natural de uno, ¿cuál es? Desobedecer, porque es la tendencia del pecado, la desobediencia. Así que hay que enseñarlo, hijo, tienes que aprender y tienes que obedecer y tienes que hacer, claro, todo un proceso de instrucción. ¿Por qué lo hacemos? ¿A quién honramos cuando obedecemos? ¿Qué resultados tiene la obediencia? Y también, ¿qué castigo tiene el no obedecer? Todo eso es una instrucción, pero hay que hacerlo. Eso no dejarlo que ellos lo van a aprender. ¿Lo van a aprender de quién? Yo siempre digo, mire, yo prefiero, hasta ahora me ha resultado, yo prefiero que mis hijos se estrellen conmigo. Y tuve agrias discusiones, y con tono elevado de voz incluido. Por si alguno me quiere orar para que Dios me perdone mis pecados, uno es ese. Yo tuve agrias discusiones con mis hijos, y con tonos elevados de voz. Porque prefería que se estrellaran conmigo, y no que con el mundo se estrellaran, que el mundo no tiene misericordia. Yo tenía que pararlos, porque lo que no hizo Elí, el sacerdote, fue estorbar a sus hijos. Nunca los estorbó. Sus hijos se sublevaron, hicieron lo incorrecto, y nunca Elí se puso delante de ellos a decirle, no más, quítese de ahí viejo, no más. Eso es lo que Dios esperaba, les estorbara. Que ellos se golpearan con él y cambiaran la dirección, porque si no se golpean con él, se estrellan con el mundo. Cuidado, estamos en el siglo XXI. Pasito, no violentamente. Porque si aquí hay alguien que nos demande por violencia intrafamiliar, ¿perdón? No estamos hablando de coger a palo. No estamos hablando de coger al hijo y reventarlo para que obedezca, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de amarle a tal punto que la respuesta del hijo sea amor que obedece. Porque a veces nosotros le demandamos a los hijos lo que nosotros no hemos hecho. Usted no sale. Papá, ¿y usted a qué hora llega? Es que usted no sale, usted no llega. ¿Perdón? ¿No le está diciendo a su hijo por qué no obedece? Porque usted no es modelo, usted no es ejemplo. No me mienta. Papá, ¿y usted qué es lo que hace con la declaración de renta? ¿Por qué hacemos? Porque vemos. ¿Por qué reaccionamos? Porque hemos recibido. Ahora, si amamos, la respuesta tiene que ser el amor, lo estamos diciendo, es una relación de amor. Bueno, no somos perfectos y aún eso es necesario sentarse con los hijos. Y con mis hijos, yo lo he hecho en el ejercicio. Muchas veces tuve que sentarme a decirle, ¿sabes qué, hijo? Perdóneme. No debí haber levantado la voz. Perdóneme. No debí haber gritado. Perdóneme. Pero si tengo que volver a hacerlo, lo hago y vuelvo a pedir perdón. ¿O no? Porque ustedes tienen que obedecer, hijos. El día que yo le dije a Dios, yo me desentiendo de mis hijos, Dios iba a desentender de mí y no quise. Me tocó volverme a atender de mis hijos. Y los dos gigantones, si se hubieran puesto de acuerdo, me matan. Pero a Dios gracias nunca me pusieron de acuerdo. No, mentira, nunca tuvieron la intención de matarme. Pero hoy me siento honrado de mis hijos. Hoy me siento honrado de mis hijos y mi hija. A veces con ella también tengo mis fuertes choques, porque es la que más se parece a mí. Y yo tengo un serio problema de comunicación. Entonces tenemos choques. Pero ¿sabe qué? Yo amo a mi hija me ama a mí. Y en ese proceso hemos ido construyendo una relación y en ese proceso nos hemos ido construyendo mutuamente. Cada hijo es diferente como los dedos de la mano. Así que no puedo decir que mis hijos todos son iguales, no, todos son diferentes. Algunos hay que actuar de una manera, otros de otra, pero todos son susceptibles a amar y a ser amados. Bueno, me quedé con los hijos, pero esto también es el vecino, la suegra, el suegro, los cuñados, los nietos, todo el mundo. Porque Jesús no dijo, amen a su esposa, ámense unos
a otros. Y miremos la última característica. Hablamos de la entrega total, el servicio total, la obediencia total. 13:1. Dice al final del 13:1, los amó hasta el fin. Y en el 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La última característica del verdadero amor, recuerde, son 4. 1, la entrega total, el servicio total, la obediencia total, y esta es la fidelidad total. Fidelidad, permanecer en el amor. Permanecer en el amor, ser fiel. La Biblia sabe cuál pecado resalta mucho de Israel en el Antiguo Testamento y de nosotros en el Nuevo Testamento: la infidelidad. ¿Y sabe cuál es la peor infidelidad que usted pueda cometer? La infidelidad con Dios. No ser fiel a Dios. Y Jesús está diciendo: permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. ¿Qué les ha traído el amor que yo les he ofrecido? ¿Qué les he traído? Paz, bendición, salud, salvación, gozo. ¿Qué les ha traído mi amor? Permanezcan en Él. Es que eso cae de su propio peso. Si Dios me ama con un amor que me beneficia todo el tiempo, ¿qué espera Dios que yo haga? Pues permanezca ahí. Pero a veces nosotros, teniendo todo lo que Dios nos ha dado en su amor, entrega, obediencia, sacrificio, servicio, todo, nosotros confiamos más en. Porque no me diga que es que mi confianza, Señor, es plena. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no le responde como usted quiere, cuando usted quiere o como usted espera que sea. Entonces ahí usted dice: no, es que el Señor no me respondió y usted va a buscar. Es fidelidad. Hasta el fin los amó y permanezcan en mi amor. Mire, yo no soy de los que predica que usted tiene que venir a la iglesia, pero mucho de su fidelidad a Dios se refleja en su asistencia a la iglesia. Porque el Señor dijo: no dejen de congregarse. Yo no le digo que venga a la iglesia por obligación. Usted tiene que hacerlo por convicción, por salud. Yo lo estoy viendo últimamente más desde el punto de vista integral. Es un tiempo de comunión con el Señor, de alabanza, de adoración, de enseñanza, de testimonio, de tantas cosas que se dan en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Es un tiempo de salud emocional. Cuando usted puede relacionarse con otros más allá de los límites que durante la semana usted maneja, usted se enriquece. Eso es salud mental. Eso lo están hablando hoy día los indicadores. La gente se está aislando y está perjudicándose en su salud mental. Cuando la gente se relaciona, tiene una mejor salud. Aún la iglesia sirve para eso, para tener salud mental. Pero además de eso, edificación, compañerismo, respaldo, ayuda, servicio, tantas cosas. Se lo dejo. Usted no quiere venir, usted sabe que yo no estoy detrás de que usted, ¿por qué no vino? Mire, pilas, que si el Señor viene y usted no está en la iglesia, se queda. Yo no soy de esos. Olvídese de ese cuento. Usted es el que tiene que responder por qué no vino. Usted es el que tiene que decir cuáles son sus razones para usted no sacarle el tiempo al Señor, porque un día de 7 que tienes, debes honrar a Dios. Y eso implicaba sacar tiempo para Dios. 1 de los 7 que tienes. Ese es el mandamiento de la ley. Santificar el día de reposo. ¿Cuál es su día de reposo? Yo no sé si sea lunes, martes, miércoles, jueves. Pero eso refleja la permanencia. ¿Permanecemos? Muy bien. Todo esto en 4 capítulos, ¿no? 13, 14, 15, 16 hasta el 17. ¿Cuál es el más grande mandamiento que Dios nos pide? Amarnos unos a otros. Y bueno, esta semana tenemos la oportunidad de ponerlo en práctica, porque no hay mayor amor que aquel que da su vida por nosotros. ¿Qué pasó esta semana? Jesús dio su vida por nosotros, no hay mayor amor. Y si ejemplo hemos recibido, tenemos que comunicarlo. Voy a leer 4 versículos para que oremos. Están en el capítulo 13 y el capítulo 15. En el 13 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Luego dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Luego dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y en el 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Sabe qué dice Jesús? Bueno que lo sepan,
pero mucho mejor si lo hacen. Bueno que lo sepan, pero háganlo. Y seguramente después de ese trago amargo de la muerte y la espera de la resurrección, la vida de esta gente cambió. Amó como había sido amada. Por eso el Evangelio se extendió hasta nuestros días y a todo el mundo. Porque ellos amaron como habían sido amados. Así que esta semana un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte en esta tarde por darnos la oportunidad de comenzar esta semana, que recordamos como la Semana Mayor. Y efectivamente, Señor, tiene esa connotación, es la mejor de las semanas, es la mayor de las semanas, es la semana que tiene un significado especial como ninguna otra semana del año, pero desafortunadamente para nosotros se ha quedado como una semana más o como una semana en que nos da la oportunidad de irnos, de descansar, pero tú, oh Dios, permítenos, aún sea que vayamos a descansar, aún sea que vayamos a estar con familia, aún sea que estemos en nuestras casas, pensar por qué estamos ahí descansando. ¿Por qué disfrutamos de ese momento? ¿Por qué disfrutamos de ese lugar? ¿Por qué disfrutamos de la familia que tenemos? Y la única respuesta que seguramente vamos a encontrar es porque tú nos amaste de tal manera que diste tu vida por nosotros para perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna y temporalmente una vida abundante. Si no fuera por el amor, esta semana no tendría razón, porque fue por el amor de Dios para con nosotros, fue por el amor de Jesús hacia nosotros, que esta semana tiene sentido. En Romanos Pablo escribió: porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace 2019 años, Jesús fue a la cruz en nuestro lugar. Ni siquiera nosotros estábamos en el pensar de nuestras familias, ni siquiera de pronto nuestra familia existía. Pero Él murió por nosotros hace 2019 años. Literalmente, siendo aún inexistentes. Si usted tiene 20, 30, 50, 10 años, aún siendo pecadores, Cristo murió hace 2019 años por nosotros. Y lo hizo porque nos amaba. Así comienza este pasaje de la última cena, cuando Jesús supo que su hora ya había llegado y que iba a pasar de esta vida a la presencia de su Padre. Amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Todo comienza, este pasaje todo comienza con esa frase: como los había amado, los amó hasta el fin. ¿Cuántas decepciones pudo haber tenido? ¿Cuántas iba a tener? Pero aún así los amó hasta el final. Y es lo mismo que con nosotros. ¿Cuántas decepciones no le hemos causado a Dios? ¿Cuántas promesas hemos roto? ¿Cuántos compromisos no hemos cumplido? ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado en un momento de quebranto y decirle: Señor, tú eres todo para mí, lo que tú me digas, y después nos levantamos y se nos olvidó lo que le dijimos? Eso mismo fue lo que Jesús experimentó con sus discípulos. Le iba a negar, le iba a vender, lo iban a abandonar, pero Él los amó hasta el fin. Como te ama, como me ama, como nos ama. Nos ama hasta el fin. Y esto también lección para nosotros como padres. ¿Cómo amamos a nuestros hijos? ¿Cómo amamos a nuestra esposa?
Como madres, ¿cómo aman ustedes a sus esposos, a sus hijos? Como hijos, ¿cómo aman a sus padres? ¿Cómo aman a sus hermanos? Esta es una reflexión, no es simplemente un sermón más, una prédica más, una enseñanza más. Esto es una lección que Jesús nos dio en una semana como la que vamos a recordar. Yo les he amado. Y no hay mayor prueba, no hay mayor evidencia del amor que aquel que pone su vida por aquellos a quien ama. Y Él lo hizo. Puso su vida en el lugar de la nuestra. Sufrió todo el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros tuviésemos reconciliación con Dios y paz eterna. Señor, en el nombre de Jesús, una sola cosa te pido en esta semana. Ayúdanos a pensar en todo lo que hemos estudiado de este corto pasaje, de un solo evento. Tantas cosas que tú dijiste esa noche con tanto sentido y significado, que de pronto para ellos no fue fácil, porque era una tras otra las cosas que tú les decías, todas tan importantes, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de mirarlas con detenimiento, mirarlas cada una, enfocarnos en cada una de ellas, y en particular hoy en esto de amarse unos a otros, porque nos amaste, nos perdonaste. ¿A quién tengo yo que perdonar? De pronto en este tiempo sea un tiempo para eso, para acercarnos aquel a quien tengo que perdonar, porque de pronto me ofendió, me afectó, me dañó de alguna manera, y tengo que acercarme a decir: mira, sabes, en esta semana Dios me acuerda que Él me perdonó a mí mis pecados, y quiero decirte que yo te perdono. O tomar la iniciativa de ir y decir: sabes que yo me equivoqué, perdóname. No quería reconocerlo porque pues lo he pensado como un acto de debilidad y que de pronto tú te puedas aprovechar, pero no, tengo que decirte: me equivoqué y perdóname. O esta semana tendremos que decirle a alguien: mira, sabes, yo te he dicho mucho que te amo, pero nunca he tenido tiempo para ti. Te he dicho que eres un amigo muy cercano, que eres como un hermano, pero yo nunca te llamo. Yo me he enterado de que has tenido dificultades y problemas y no he hecho nada para ayudarte. Perdóname. No he sido el buen amigo que tú has sido conmigo. A los hijos, ¿qué cosas tenemos que acercarnos a decirle: hijo, ¿sabes qué? Perdóname. Yo me he equivocado y yo nunca lo he reconocido. Porque un papá normalmente no hace eso. Un papá siempre es fuerte, firme, así se equivoque, pues de todas maneras es papá. Perdóname, hijo, yo me he equivocado y a veces te he juzgado equivocadamente. Perdóname. O el hijo, no importa que el papá tenga 60, 70, 80, 100 años. Papá, perdóname. Fui un hijo rebelde, yo sé que te causé mucho daño, muchas preocupaciones, muchos dolores de cabeza traje a tu vida, perdóname. Siempre lo he reconocido, pero nunca me atreví a decirte: perdóname, papá, perdóname, y por favor dime que me perdonas, porque necesito estar en paz con Dios, contigo y conmigo. Tiene que ser sanidad. No podemos pasar otra semana y se cambió, una vez termine y todo sigue igual. Sino esto tiene que cambiar nuestras vidas. Si la resurrección de Jesús cambió el curso de la historia, obviamente también tiene que cambiar el curso de nuestra vida. ¿Cuántas cosas Dios a su corazón tiene que hablarle? De cuántas cosas el Señor tiene que mostrarnos para que nosotros tomemos cartas en los asuntos.
Padre, háblanos esta semana. No importa si estamos aquí en las actividades de la iglesia o estamos por fuera, háblanos. No dejes de hablarnos. Necesitamos tanto que nos digas de entrega, de servicio, de obediencia, de fidelidad. Háblanos de todas las cosas que es el verdadero amor. Porque tú nos diste ejemplo y nos dijiste: como yo he hecho, vayan ustedes y hagan. No podemos excusarnos, justificarnos. Si tú lo hiciste por nosotros, nosotros debemos hacerlo por los otros.